Bueno, a mí no me gusta la expresión sectores populares, porque creo que no define nada. Pero es cierto, no es una categoría analítica, no es una categoría explicativa, es una categoría descriptiva, que es un comodín para señalar y denominar aquello que no sabemos cómo denominar. En Argentina, por añadidura, hay una concepción tan porteñocéntrica que hace que lo que ocurre en Buenos Aires ocurra en el país. Y eso distorsiona por completo la capacidad de comprender y explicar procesos de la complejidad que han tenido los nuestros. Por ejemplo, es cierto que en Buenos Aires de 1810 hubo una movilización del populacho, de las clases, de los sectores populares, de la gente, como se quiera. Pero en Córdoba iban la partida de la expedición que encabezaba Castelli y salían disparando porque no querían ir a la guerra y se sumaron a las fuerzas contrarrevolucionarias. Entonces, mire, primero que el mundo de lo popular es un mundo heterogéneo. Entonces, ese mundo, aunque no constituyera una clase, porque las clases nunca son homogéneas, ninguna clase es homogénea, y estos menos aún porque están en un proceso de transformación, de ebullición. Entonces, ese mundo se transforma, y en Argentina en particular, pero también uno lo puede ver en otros casos, con la constitución de economías más o menos capitalistas, sean economías de enclave o sean economías en las que las clases propietarias mantienen el control nacional de los recursos productivos. Porque lo que no aparece con la misma claridad que en el mundo europeo es una clase obrera industrial, salvo en los pequeños espacios en los que hubo más o menos tempranamente industrialización. En Argentina la ICI empezó muy temprano, ya en la década del 80, empezó en calzado, en alimentos, en bebidas, y muy significativamente no apareció en textiles, que es un elemento clave, todos sabemos, del proceso de la revolución industrial. Ahora, eso generó un mundo, es el mundo de lo popular, mucho más heterogéneo todavía de lo que había sido en el siglo XIX, porque además, ¿hacia dónde derivó? Por un lado, pequeños núcleos de obreros que en algunas ciudades, como en Buenos Aires y en Montevideo, se constituyeron como obreros por la migración europea. Pero en el interior del país eso no fue así. La clase obrera de Córdoba, la de Tucumán, la de Mendoza, es decir, donde hubo áreas más o menos industrializadas o agroindustriales, esa clase obrera es de origen nacional. Y en Chile mucho más claro todavía, la clase obrera de las salitreras, esto es lo que trabajaban en las cachuchas, que se morían con el calor, es de la descomposición del campesino, de aquellos campesinos que no tenían acceso a la tierra. Ahí no hay trabajadores inmigrantes, ahí hay trabajadores que devienen tal por descomposición de la estructura agraria, lo más parecido al modelo europeo. Y después está el proceso de conversión del indígena en campesino, que es otra cuestión que también que se está revirtiendo recién ahora, donde, sobre todo en Bolivia, que ya no se reivindican más como campesinos, sino como indios. Le quitan el valor negativo, peyorativo, despectivo de toda la expresión y lo asumen como un criterio de identidad, como dice Felipe Quispe en algún momento. Somos indios posmodernos, queremos tractores e internet. Y está planteando entonces ahí, la condición no es la de campesinos, no dijo somos campesinos modernos, somos indios modernos. Y pone dos elementos clave de la estructura actual. Entonces, ese mundo de lo popular, los sectores populares, clases populares, lo de clases es más claro en el siglo XX, obviamente, que en el XIX, y clases populares es también una categoría descriptiva. No. Y hay dificultad para definir, a ver, ¿quiénes constituyen las clases populares? Cuando Romero y Gutiérrez plantearon lo de sectores populares en oposición a clases populares, estaban haciendo una deriva teórica fenomenal. No hablemos más de clases, no hay clases, como decía Guillermo O'Donnell, las clases desaparecieron, ahora hay sectores, pero no es lo mismo.